Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Es muy importante hacer conciencia de cómo la partidocracia dominicana secuestra todo lo relacionado con las reformas, revisión, modificación de la Constitución de la República. El sistema tradicional de partido está dominado por una partidocracia que controla a base de mucho dinero y de plegarse a las élites capitalistas voraces y al poder imperial de los Estados Unidos, cada uno de sus componentes, muy especialmente los más grandes y los que más poder han acumulado gobernando el país en las últimas décadas. Esa partidocracia, creada de partidos como el Partido Reformista Social Cristiano de Balaguer, el PRD, el PLD y ahora el PRM y las fuerzas satélites de esos partidos, han dominado el Poder Ejecutivo y el Congreso y han sustentado ambos poderes en una constitución que, como la de 1966, estuvo bajo la tutela de Joaquín Balaguer y de los balagueristas, y la del 2010, que fue impuesta con maniobras políticas por Leonel Fernández y el PLD, que son constituciones que solo pueden ser reformadas, y eso ha pasado en otros periodos, solo pueden ser modificadas por el Congreso, por el Poder Legislativo que ellos mismos controlan. Lo convierten en asamblea revisora de la Carta Magna de la Constitución. Mediante una ley, aprueban una ley de convocatoria de la asamblea revisora, pero no es elegida, es el mismo Congreso que hace las funciones legislativas, la Cámara de Diputados y el Senado, que se constituyen en asambleas revisoras. De esa manera, los partidos y sus cúpulas monopolizan todo lo relacionado con las modificaciones constitucionales. Ellos determinan cuándo se hacen, qué se modifica y cómo se modifican determinados artículos. Todo se queda dentro de lo que ellos pactan o pueden decidir. Generalmente tienen que pactar entre sí, entre ellos, porque uno solo muy pocas veces no logra contar con un número grande de legisladores que le permita decidir. Es decir, la mayor parte de las veces no tienen la mayoría especial para decidir las reformas. Entonces hacen acuerdo con los otros partidos del sistema. Eso pasó en el 2010. Recuerden el pacto de las corbatas azules del PLD y el PRD. Y toda la consecuencia de eso, terrible. En el 66, Balaguer dominaba mucho más. Ahora, el PRM tiene la mayoría, pero no cuenta con una mayoría suficiente para imponer una determinada reforma constitucional desde ese Congreso. Y está procurando pactar con los otros partidos tradicionales, pactar las propuestas que piensan hacerle al Congreso como asamblea revisora. Todavía no se sabe si van a poder llegar a acuerdo o no, si habrá pacto o no, y entre quiénes, ni tampoco se sabe exactamente lo que se va a pactar en sus detalles. Hay una agenda. Lo que sí se sabe
es que la partidocracia dominicana procura seguir controlando y detentando el poder que ha tenido históricamente sobre las constituciones de la República y sobre la manera de reformarla. El Congreso, es decir, la suma de la Cámara de Diputados y del Senado, la Asamblea Legislativa en consecuencia cuando se reúnen las dos, tienen funciones legislativas y funciones constitucionales. Dos funciones que para democratizar realmente el Estado dominicano deben separarse totalmente y elegirse por separado. Esa doble función del poder legislativo bajo control del sistema de partidos ha hecho mucho daño, pero mucho daño. La izquierda revolucionaria y mando, el movimiento camañista, el movimiento popular dominicano, los movimientos sociales que participan en esta convergencia, estamos proponiendo ponerle fin a esa aberración institucional. Por eso presentamos nuestra posición en la rueda de prensa de hoy. Quitarle al Congreso las funciones constitucionales, dejarlo solo con las funciones legislativas y traspasar las funciones constitucionales a una asamblea constituyente soberana, electa por el pueblo, con normas participativas, democráticas, que impidan el control de la asamblea constituyente por los partidos exclusivamente, que le abra paso a la representación de los movimientos sociales, de la diversidad de los movimientos sociales, del movimiento feminista y de mujeres, del movimiento ambientalista, del movimiento de los trabajadores, de los movimientos más representativos de las comunidades. Es sumamente importante, de los movimientos anticorrupción tipo Marcha Verde, es sumamente importante. Al crearse un poder constituyente independiente de ese Congreso, se lograría superar la forma antidemocrática que durante casi 2 siglos ha predominado, con raras excepciones, en materia de modificación constitucional. Miren ustedes, solo brevemente, algunos antecedentes históricos. Después de la Asamblea Constituyente, que creó la República Dominicana en noviembre de 1844 en San Cristóbal, que fue una asamblea mutilada, limitada y degradada a sus resultados por el peso que tuvo en ella la mayoría traidora encabezada por Pedro Santana. La conversión en asamblea constituyente del Congreso Nacional electo en los comicios de 1962, en los comicios que ganó Bosch y el PRD de Bosch, precedida de las grandes jornadas de lucha antitrujillista y de la aplastante victoria electoral del profesor Juan Bosch contra el poder oligárquico tradicional, se puede decir que es políticamente lo más cercano en todos los años posteriores al 1844. Eso es lo más cercano, y no es propiamente eso, a la realización de una segunda asamblea constituyente en nuestra historia republicana. Superando así, y realmente se logró, numerosas revisiones conservadoras, muchas de ellas de corte reeleccionista. De esa asamblea surgió la Constitución de 1963, que sustentó una nueva institucionalidad y una agenda en franca contradicción con un poder de facto oligárquico, militar, proimperial, opuesto a la libertad, a la soberanía, a las reformas sociales, a la democracia real consagrada en ella.
Esa contradicción determinó el golpe reaccionario de 1963, que derrocó el gobierno de Bosch, anuló el Congreso y la Constitución del 63, seguido en abril del inicio triunfal de una revolución popular, democrática, soberana, que asumió su restauración por la vía insurreccional y creó el poder de los comandos. Ahí sí se consagra que el esfuerzo que se hizo en el 63, en el 65 se convierte en un real poder popular que asume la Constitución de 1963 y que adquiere el carácter de poder constituyente real. Sin embargo, la intervención militar de Estados Unidos y la contrarrevolución que consolidó meses después, a base de toda esa sangre, reinstaló el viejo orden colonizador y represivo, esencialmente antidemocrático, con altas y bajas en su intensidad, que perdura todavía. Hay una necesidad de terminar ese ciclo fatal. Ese poder independiente de los otros poderes del Estado no debería además limitarse a una u otra reforma, sino a la creación de una nueva constitución. Hay que discutir el contenido completo para que no sean remiendos contradictorios, para que el pueblo que elija a sus representantes, a sus constituyentes y a sus constituyentas, para que el pueblo sea el que decida el contenido de esa constitución. Eso es lo que vamos a defender, y lo vamos a defender con toda la energía del lugar. Es una bandera profundamente democrática, pero para llevarla a cabo hay que tomar una ruta. Pero de eso vamos a hablar para concluir en el día de hoy, que está dedicado a este tema. Vamos a hablar en el último segmento, en el próximo segmento. Pausa. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer